Muy buenas tardes. Bienvenidos un jueves más al claustro del convento de la Merced. En esta ocasión, para asistir a la conferencia Y la tierra abrió su boca, 145 años del descubrimiento de la cueva de los muñecos en Avenoja, Ciudad Real, que será impartida por nuestro amigo Javier Álvarez García, arqueólogo por vocación y técnico superior de Patrimonio Histórico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Honorio es miembro de las mesas de seguimiento de los planes nacionales de arquitectura tradicional y plan de salvaguarda del patrimonio inmaterial del Ministerio de Cultura de España. Arqueólogo profesional, de los que muerden el polvo. Ha desarrollado investigaciones arqueológicas de diferente índole, entre ellas los inventarios de patrimonio cultural, cartas arqueológicas de más de 50 términos municipales en las provincias de Cuenca y de Ciudad Real. Codirector de diversas excavaciones arqueológicas, entre otras Castillejo del Bonete, en Terrinche, el ópio ibero-romano Mendesa Oretana y la necrópolis islámica de los Toriles, Villanueva de la Fuente, la vía romana Augusta a su paso por Montiel, la villa romana de la Octavia, los castillos de Riches y Peñarroya en Argamasilla de Alba o la cueva de los muñecos en Avenoja, que es lo que hoy nos ocupa. Ha participado en varios proyectos de investigación del patrimonio histórico de Castilla-La Mancha y en proyectos I+E relacionados con la Edad del Bronce. Es autor de varios libros y más de 70 artículos científicos, buena parte de los cuales han tenido cabida en publicaciones de reconocido prestigio científico. Docente en seminarios universitarios y másteres, ponente, divulgador, conferenciante, y en los últimos 3 años imparte Historia de España en la Universidad José Saramago. Director de más de una decena de programas de formación y empleo, la mayoría en el campo del patrimonio cultural y natural y el turismo sostenible. Co-comisario y coordinador científico de las exposiciones temporales de arqueología, la ostentación del poder, arqueometalurgia en la prehistoria y Vinum Vita Historia y Arqueología del Vino. Ha diseñado y montado varios espacios museográficos en Castilla-La Mancha, entre ellos el Centro de Interpretación de la Pintura Rupestre en Fuencaliente, el Centro de Interpretación de las Lagunas de Ruidera, Sabia, Centro de Interpretación del Agua en Daimiel, el Museo Sara Montiel, el Molino del Vino y el Centro de Interpretación de los Molinos de Viento en Campo de Cristana, el Museo Arqueológico Municipal de Villanueva de la Fuente, la Fonda de la Estación en Alcázar de San Juan o el Centro de Interpretación del Valle de la Alcudia en Brazatortas. Colaborador esporádico en la editorial Serendipia, donde ha participado recientemente en el cómic Calatrava Fundación y dentro de la colección Ciudadana de Ensayo, Plaza del Pilar, El Espacio Hecho Tiempo. Es autor de obras de ficción inspiradas en sucesos históricos, destacando las obras de teatro Campanas de Libertad y El Largo Octubre, inspiradas en sucesos acaecidos en los siglos XV y XVI en Villanueva de la Fuente. Para concluir, Honorio es miembro fundador y desde entonces miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Ciudad Real Convento de la Merced. Es nuestro tesorero. Ha dado conferencias, ha presentado a ponentes y ha aportado ideas y entusiasmo a la hora de programar actividades dentro de la asociación. Quiero destacar, entre otras, su participación en el proyecto Acércate al Museo, colaborando con una grabación de unos objetos que se pueden admirar en el Museo Provincial y cuyo título es Clavi Caligari, que subimos a nuestro canal de YouTube y que en la actualidad lleva más de 1.300 visualizaciones. Les animo a que la vean.
Para terminar, un último ruego: apaguen o pongan en silencio sus móviles, por favor. Y nada, Honorio, la palabra es tuya. Muchas gracias, Ángela. Tu generosidad es importante, absolutamente. Antes de nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros, con la Asociación de Amigos del Museo. Soy consciente de que muchos de vosotros y vosotras habéis hecho un desplazamiento incluso largo por querer estar hoy aquí acompañándonos, y os lo agradezco de todo corazón. Y por supuesto, un saludo muy afectuoso, por supuesto a los paisanos, indudablemente, y a mis alumnos, ¿no?, de José Saramago, que siempre me apoyan de manera entusiasta, tengo que decir. Y bueno, hoy vamos a hablar porque justo el 1 de abril ya se acababa el año de conmemoración del 145 aniversario de cuando se descubrió la cueva de los muñecos. Desconozco si ustedes conocen la cueva de los muñecos, no la conocen, la consideran bonita, fea, importante, prescindible. Pero durante mucho tiempo y para muchas generaciones de ciudadanos ha sido un lugar icónico, y de tanto en cuanto pues suele aparecer en los medios de comunicación aludiendo a ella. Bien en programas de televisión, en periódicos provinciales o en cualquier otro tipo de publicación. Y bueno, de manera recurrente se repiten una serie de verdades, entrecomillada la palabra, que del primer texto original que se escribió de ella pues se ha ido repitiendo e incluso deformando. Perdónenme la expresión de teléfonos cacharrados. Y bueno, hay una serie de esas verdades, como que no se sabe cuándo se descubrió, que es enormemente larga, que es tremendamente peligrosa. De hecho, suelen destacarse como buenas noticias respecto a su peligrosidad, que queda mucho por descubrir de sus galerías ocultas, que es un yacimiento arqueológico donde vivió el ser humano y donde practicó el arte, y así un sinfín de verdades, entre comillas, al respecto. Tengo que decirlo porque es verdad, y nobleza obliga, que en los últimos años, en los últimos lustros, es verdad que con estos parones de la pandemia, el Ayuntamiento de Abenoja, de una manera lúcida, entusiasta y decidida, junto con personas de la localidad, han iniciado una labor de divulgación, de alguna manera de puesta en valor, organizando pues, actividades de turismo activo, actividades recreativas, incluso pues, ciclos de conferencias en los que he tenido el honor de participar en algunas de las ocasiones, para divulgar los valores medioambientales de esa cueva. Y de hecho, en torno a ella hay un flujo constante de visitantes y de actividades organizadas, mayormente enfocadas en torno a, como digo, al turismo activo, a bicicleta de montaña, senderismo, espeleología, y bueno, tiene diversos atractivos, y incluso, bueno, pues un grupo de espeleología ha montado un Belén en su interior, ¿no?, que le confiere pues, un atractivo más, por decirlo de alguna manera. Porque indudablemente, a falta de patrimonio edificado en la localidad, la naturaleza es el activo más importante con el que contamos allí. Son casi 50.000 hectáreas de término municipal, montuosa, de dehesa, vertebrada por varios ríos, y de hecho, bueno, un trabajo universitario certifica la bonanza de ese territorio. Y de nuevo, desde el punto de vista incluso inmaterial, los vecinos de Abenoja estamos muy vinculados a nuestro entorno natural, y forma parte de nuestro patrimonio natural, por supuesto, pero cultural y material. Y de hecho, en torno a las aguas y en torno a otras cuevas, pues gira hasta nuestras creencias religiosas o creencias más íntimas, ¿no? Como es, por ejemplo, nuestra patrona, Generación, que hace
hace nada, estábamos celebrando allí, junto al agua, junto a las cuevas, y el patrimonio edificado, y esto sí lo quiero poner en valor, un pueblo que es eminentemente agropecuario, cinegético y silvícola. Tenemos un patrimonio edificado de actividades extractivas que fueron el eje fundamental de la economía y del actual trazado urbano que tiene la localidad desde mediados del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX y que está presente en la localidad. Pero vamos al lugar de los hechos, ¿no? Es un paisaje cultural en torno al río Jalora. A mí me gusta decir, aunque sea una contradicción, que es un paisaje prístinamente antropizado, porque es cierto que se nota en él la mano del hombre, en el paisaje dehesado, pero tiene unos valores medioambientales, tanto vegetales como animales singulares, con Estoralic, indudablemente, y otros niveles de protección importantes, con especies, como digo, de manera natural, que están en serio riesgo de desaparición, como lince, la águila imperial, o otro tipo de especies, o incluso plantas endémicas del lugar. Y claro, cuando hay que hacer un trabajo en la escuela o en el instituto, pues los que somos de la provincia de Ciudad Real, lo primero que tenemos que hacer es copiar a Corchado, porque si no nuestro profesor nos suspende. Y Corchado nos dice que en la zona donde confluyen, donde está la Cueva de los Muñecos, confluyen el río Jalora, subsidiario del Tripti afuera, que a la vez es afluente del Guadiana. Nos dice Corchado que en las sierras que lo separan del Guadiana y en otras varias crestas del término existen restos de construcciones posiblemente prehistóricas, y también de estas épocas se han encontrado indicios en la cueva llamada de los Muñecos. Corchado ya, desde este momento, de los años 60, determina claramente que la Cueva de los Muñecos es un yacimiento arqueológico donde ha vivido el ser humano. Esas construcciones a las que alude Corchado pues son en rojo, poblados de la edad del bronce, vigilando pasos naturales, el paso de los Baenes y el estrecho de Tablacaldera, un lugar de un valor medioambiental realmente espectacular, que se caracteriza por en lo alto de las sierras, poblados fuertemente fortificados, como ven ahí el estrecho de Tablacaldera, pasos angostos vigilados. El otro, por eso digo que es un paisaje cultural antropizado, el otro eje vertebrador del paisaje será un castillo musulmán, cuando los bereberes se instalan en esta parte de la península, el castillo de Ojalora. El castillo de Ojalora, igualmente, dominará los pasos de la época. Primero hay el rojo, por lo que es el tradicional camino desde la población de Abenójara a Saceruela, y luego a través del puerto de Veredas, según vayan evolucionando los años, a lo que serían las cuevas del Guadiana, actual Poblado Rodrigo, o por el antiguo estrecho de los Baenes, el paso hacia Luciano. Y está protegiendo el Fir de Ojalora, está protegiendo el Fas al-Jarás, que es el estrecho de la Novia, que es un lugar de obligado paso y que evidentemente generó en su tiempo un control sobre el territorio realmente espectacular. Por eso digo que ya el entorno de la cueva pues, merece ciertas singularidades. Y a eso no quiero dejar de nombrar, muy cercano, un monumento natural, un cráter volcánico, ahora que tenemos inminente ya la declaración de Geoparque como patrimonio de la UNESCO, un monumento natural declarado por la UNESCO, que es la Laguna de Minchos, que a sus muchos valores geológicos también quiero insistir en su valor paisajístico, porque como ven, ahí no se ve ni un tendido eléctrico, ni una casa, ni ningún elemento que distorsione la propia naturaleza del monumento natural. Por lo tanto, cueva y laguna pues, generan un entorno de una riqueza geológica extraordinaria. Claro, la cueva, cuando si ustedes la conocen o van a conocerla algún día, verán que no es especialmente grande, ni especialmente espectacular, y dirán, pues, ¿cuál es su importancia? Pues miren, si vemos las 60 cavidades en la península ibérica de máximo desarrollo, como ven, en el centro de la península hay un vacío porque geológicamente no hay cuevas de estas características de gran desarrollo. Por tanto, la importancia y el interés geomorfológico de la Cueva de los Muñecos
es que es la única cueva conocida de la provincia de Ciudad Real y parte de otras provincias aledañas, labrada en las calizas, en las dolomías precámbricas, que como pueden ver ahí en el mapa geológico, ocupan esa zona que, como ven, es una anomalía geológica con respecto al entorno provincial. Este es el tipo de calizas, labradas por el río Jalora, que tiene un peso fundamental en toda esta historia. Sin el río Jalora no puede entenderse la formación de los cuadros muñecos, ¿no? Y además de esta hay otra serie de cuevas en el entorno, ¿no?, de menor desarrollo o que, bueno, aún el día de mañana estarán por descubrir. Pero además de eso, como digo, es un yacimiento paleontológico. Me comentaba hace un momento el doctor Caballero Trin, que él la visitó cuando Trino Torres estaba ahí excavando en los años 80. Ya veremos qué tipo de fósiles se hallaron en esa excavación. Es un importante yacimiento botánico y faunístico con especies singulares y, por supuesto, histórico-cultural, porque para los habitantes, sobre todo del entorno, tiene una importantísima carga cultural, como digo, desde el punto de vista inmaterial, que no es otra cosa que las creencias y las costumbres en las que se cimenta un pueblo. Por eso está catalogado como un elemento geomorfológico protegido por el Catálogo de Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Esto es muy importante porque es la única protección actual, lo veremos ahora, con la que cuenta la cueva, y no deja de ser un catálogo que jurídicamente pues tiene las limitaciones que tiene de cara a su protección. Las características singulares, los espeleotemas, como llaman los especialistas, ¿no?, que es lo que más llama la atención, que vemos una gráfica de algunos de ellos. Como ven ahí, pues es variados, son diversos, para entrar en los otros. Entre esas verdades que les comentaba al principio, se han ido matizando gracias a personas como Estela Pavón Arriaga, que es la primera que en un trabajo de fin de carrera aborda la cueva de los muñecos desde el punto de vista bioclimático, desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista ambiental. Hay que esperar, como veis, al siglo XXI para tener prácticamente un primer estudio sobre ello. Y ella insiste fundamentalmente que se trata la fragilidad del monumento, tanto geológicamente como en los organismos vivos que viven en ella. Y es de una importancia capital, sobre todo para la recarga de los acuíferos, sobre todo en estos tiempos de estas crisis ambientales que tenemos ahora en torno al agua, para evitar también, afortunadamente, puede convertirse en un peligro porque es una vía de propagación de contaminantes, afortunadamente el entorno, como digo, que le circunda es seguro, y sobre todo un refugio para fauna. Y en los espeleotemas, ¿no? Gil pues los define como el depósito mineral, por mecanismos de goteo, flujo, inundación, geyser, capilaridad, condensación, y su forma pues puede estar influida por las corrientes de aire, por el medio que se forman, la roca, la tierra, y bueno, un esquema básico que todos ustedes supongo que conocen, de cómo se forma el espeleotema, ¿no? El agua de lluvia se filtra en el suelo, se carga de CO2, atraviesa la roca, disuelve las dolomías, y el CO2 luego se va liberando y precipita minerales con el agua que irán formando gota a gota los espeleotemas. Los espeleotemas fundamentales, pues una estalactita, una estalagmita, están especialmente bien conservadas. Las columnas, unas muy desconocidas y tremendamente frágiles, que son las excéntricas, ¿no? Posiblemente las que más llaman la atención del visitante, que son las banderas y las coladas. Ella explica que es de origen kárstico, porque tiene un terreno lo suficientemente calizo, tiene una vegetación en superficie muy abundante, por tanto, a la hora de mañana de hacer políticas efectivas de protección de la cueva, hay que tener muy en cuenta la cobertura vegetal y el sedimento edáfico que la sustenta, y sobre todo que tenga el suficiente CO2 liberado en el interior. Eso es muy importante. Y ya les recalcaré al final de la charla por qué. Y la gente cree que solo es bonita y que esa es su importancia. No es así. Es la belleza de su importancia, por decirlo
de alguna manera, porque entre otras cosas nos está hablando del clima en la Tierra desde hace muchos millones de años, incluso de cosas tan peregrinas, podemos conocer gracias a ella, de los movimientos sísmicos que se han producido en nuestra corteza terrestre. Ella es la única persona que ha puesto el foco sobre la fauna, y porque no ha sido tenida en cuenta ni nunca ha sido respetada, y bueno, hace un estudio bastante pormenorizado. Y aquí sí les pido a los visitantes que tengan especialmente cuidado, entren en silencio e intenten no perturbar a las colonias de murciélagos, que de las muy diversas especies que albergan, algunas de ellas son absolutamente endémicas o raras, en riesgo de... Y ella nos recuerda incluso que hay una ley, la 489, que supone la prohibición de darle muertes, dañarlos, molestarlos o intentarlos intencionalmente. Su captura, la recolección de sus crías, así como la posesión, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos. Y llegamos a abril de 1878. Las dos personas que entraron ahí, las que Montabol, podían haber dicho Jesús y adentro. No lo dijeron, pero esa era la jaculatoria que más en boca estaba en aquel tiempo. Porque el 20 de abril, el día del Sábado de Gloria de 1878, hubo una tremenda galerna en el Cantábrico y todos los marineros se acogían a ella antes de adentrarse en la mar o al volver a puerto. Esa galerna dejó más de 2 centenares y medio de muertos y sus viudas y cerca de 2.000 huérfanos. Por tanto, las madres españolas de aquel tiempo estaban acostumbradas a llorar. Y ese año lloraban menos, porque el año no había empezado mal. De hecho, el general Arsenio Martínez Campos, con la paz del Zanjón, dio fin a 10 años de guerra en Cuba, en la que muchos de ciudadanos dejaron allí su vida, e incluso fue motivo de jolgorio, posiblemente la historia más bellamente romántica, ¿no?, que ha dado nuestro país en la edad contemporánea, que es la boda entre el rey Alfonso XII y María de las Mercedes. El año luego sigue agregando, María de las Mercedes se murió, y ese mismo año en Gerona, en Málaga y en la Ribera del Duero entró una cosa que se llama filoxera, que fue la ruina de muchos, pero que, no hay mal que por bien no venga, cambiaría la fisonomía de nuestros paisajes y los pueblos manchegos, como saben, en los años posteriores. ¿Y qué preocupaba en abril de 1878 a los lameros? Pues les preocupaba que había una terrible plaga de langosta, que la Diputación tenía que pagar 200 pesetas que no llegaban. Y eso le quitaba el sueño al alcalde, Eusebio Cardos, pero también le quitaba el sueño que la Diputación le reclamaba 4.318 pesetas que tenía que acoquinar para arreglar el déficit que tenía el ayuntamiento. Las malas lenguas decían que lo que realmente preocupaba al alcalde Cardos era encontrar las yeguas que le habían robado a don José Costi en la finca La Peñuela, porque en el fondo don Eusebio Cardos era un hombre aldictado del sistema caciquil que había entonces, y aldictado especialmente de la familia Cendrero Díaz del Castillo, que eran los mayores potentados de la localidad. Son bien conocidas esta familia. Don José Cendrero, ambos tenían 2 hijos, don José y don Luis, ambos pulularon por estas dependencias cuando era instituto de primera enseñanza, uno en el 74 y el menor en el 77. José Cendrero fue un brillante abogado, senador y sobre todo presidente de la Diputación Provincial, y de hecho le cupo el honor de inaugurar el edificio que tenemos actualmente. Sebastián Rebollar se inauguró bajo su mandato, y Luis Cendrero pues hizo una brillante carrera como médico militar en Cartagena y nos dejó un estupendo manual de oftalmología, estupendo con los conocimientos de la época. José y Luis, ambos, son padre y tío de una mujer especialmente conocida en la ciudad, Elisabetta Francisca Sira Cendrero, ¿no?, una mujer de un peso fundamental en la historia contemporánea de nuestra ciudad, y no solo de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, tal y como se reconoce en la actual exposición itinerante que va por Castilla-La Mancha, donde se recogen una serie de mujeres singulares, y ella pues tiene un lugar preferencial en dicha exposición.
Y para entender el descubrimiento del 78 nos tenemos que ir al año 70, al gobierno provisional del general Juan Príncipe Prats. Como saben, ese gobierno provisional estaba esperando la llegada del rey, de Amadeo de Saboya, una dinastía nueva que, como saben todos, cómo acabó, ¿no? Con un tiroteo en la calle del Turco, la posterior muerte de Prim y el abandono de Amadeo de Saboya del país. Ese gobierno provisional, si nos vamos a la actual calle Río Rosas, entonces no estaba ya el centro, ese gobierno provisional creó la Comisión del Mapa Geológico de España, que era heredera de la Comisión de la Carta Geológica de Madrid, de lo que ahora es el Instituto Geográfico Minero de España, en la calle Río Rosas, ¿no? La Gaceta de Madrid, lo que sería el Boletín Oficial del Estado, indica que hay que hacer el mapa geológico provincial para conocer los materiales que constituyen los terrenos de nuestra patria bajo el punto de vista de sus aplicaciones a la agricultura, la industria y las construcciones. O sea, tiene una intención disfrazada de científica, pero realmente buscando el desarrollo económico del país. Y especialmente al dictado, los diputados de entonces, los gobernantes, al dictado de los grandes magnates de las minas. Por eso se especifica claramente que estén gráficamente representadas cada una de las vetas de mineral para luego poder comprar esos terrenos previamente desamortizados y poder iniciar las explotaciones de minas. O sea, ahora que tanto hablamos de corruptelas, de favores, pues evidentemente este es uno de los ejemplos más gráficos. La riqueza minera del Valle del Alcudia y Sierra Morena está fuera de toda duda, especialmente la minera y la plata, y si nos vamos al libro de Tomás González, pues hay una larga retahíla en torno a esa zona de Avenoja, desde el siglo XVI al siglo XVIII, de explotaciones mineras, buscando fundamentalmente la galena de plomo y la plata argentífera, ¿no? Explotaciones de pin. Y de hecho, en esos años que se moviliza el mapa geológico, ya muchos avispados en torno a los vuelos muñecos, pues, aquí vemos en el 71, en el 73, empiezan a comprar concesiones mineras, siempre buscando lugares como ya se habían registrado labores antiguas, ¿no? Y empiezan esos magnates a comprar esos terrenos. Muchos se abandonan cuando pasan los geólogos del mapa de la comisión, pues dicen, no, ahí no hay plomo. Ah, vale, pues entonces dejo de pagar el impuesto de la concesión y se cerraba, ¿no? Pero bueno, pues recurrentemente se van, y la más popular de todas pues fue la Esperanza de Avenoja, de Ojalora, perdón, que es la que está justo en el entorno del acuerdo, ¿no? Con el tiempo, la riqueza minera de este pueblo, que por cierto, ahora inicia en el siglo XXI una nueva experiencia extractiva, que espero que aprenda de los errores del pasado y que todo lo contrario se convierta en la espoleta del desarrollo, del bienestar de mis vecinos, indudablemente. Rápidamente esas condiciones cuajan en la Sociedad Minero-Metalúrgica de Villa Gutiérrez, que posteriormente pasaría a la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, que, como digo, ha dejado pues, un importante patrimonio edificado, no suficiente, insuficientemente reconocido y puesto en valor, incluso paisajes, retazos, cicatrices en el paisaje, con terrenas o otro tipo de actividades extractivas. Si nos vamos al informe de la Comisión del Mapa Geológico de 1881, Cortázar afirma que, esa es la primera noticia que tenemos, al hablar de las calizas del río Jalora en Avenoja, habla entre cuyas capas se ha descubierto hace poco tiempo una magnífica caverna adornada por numerosas estalactitas. O sea, los ingenieros de minas y los geólogos que están trabajando en la Comisión del Mapa ya dan noticia en el mapa, en la Comisión del Mapa Geológico Provincial, la noticia de la aparición. Pero habrá que esperar unos años, hasta el año 96, cuando Puig y Larraz coja el informe de Blázquez y Ventabol y nos dé más detalles al respecto en dos de sus obras. Una es el Cavernas y Sinos de España y Cavidades Naturales y Minas Primordiales de España, donde él ya hace una recapitulación importante de todas las cuevas que se conocían en ese momento en el país, pero ya tuvo dificultades, ¿no?
Y en esto es donde entramos por lo que digo que la huella de los muñecos es más que un yacimiento arqueológico o paleontológico, forma parte del patrimonio cultural y material, porque en torno a ella, ya lo decía este señor, en el siglo XIX, se dice que es difícil despojar las descripciones que le dan de las cuevas de los adornos maravillosos y pintorescos que por regla general los visitantes de las cavidades subterráneas suelen presentar al público. Pues hasta los menos dados a la fantasía hacen alarde de ella en esta clase de cuestiones y sigue insistiendo. Ha sido pues indispensable compulsar minuciosamente los datos reunidos. O sea, él reivindica el carácter científico de su obra, porque además dice que los mejores científicos del país han visitado esas cuevas. Pero él dice que tienen galas literarias y leyendas, pero que él dice que es verdad que habría que recoger de alguna manera esas leyendas, cosa que no se ha hecho en este caso, porque tienen ya en el siglo XIX era consciente de la riqueza etnográfica. Blázquez y Ventabol llegan y recientemente se había abierto un boquete en el terreno y están explorando las zonas entre lo que ahora son los castellones de los Jalora hasta el estrecho hasta la Caldera y tienen, mientras están realizando su trabajo, hay un boquete. Y ellos explican, incluso el mes, en abril de 1988, visita la cavidad para la cual se tienen que descolgar unos 4 metros para entrar a esa. Y dice, bueno, ellos hablan de que hay otras cuevas en la zona, pero que algunas son practicables, y hablan ya de las grandes y caprichosas estalactitas. Aquí, claro, algún vecino mío, un paisano querido, me dirá, no, eso lo encontró Emilio Manuel que estaba buscando guano, excremento de murciélago para su huerta. Porque allí decimos que si tu huerta es una mina, échale murciélago. Claro, hay un dato fundamental en el informe de Ventabol, que es que dice que no tiene murciélagos, que las otras sí tienen murciélagos y que esa como recientemente se ha abierto, no tiene murciélago ni excremento de murciélago en su interior. La otra leyenda, de las muchas, es la del perro del cazador que se pierde y aparece en la otra punta del río, en el barrancundillo que le llaman. Desgraciadamente ya les digo que la cueva acaba donde acaba y es imposible acabar donde está el barrancundillo, ¿no? Por eso les digo que, con todo el respeto a lo que vemos en el Lanza o en la televisión, pues, la realidad es la realidad. Y nos habla, evidentemente, de los dos firmantes que son Blázquez y Ventabol. Manuel Blázquez Aguilera es un ingeniero de segunda de minas que gracias a este trabajo ascenderá 2 años después a ingeniero de primera en Madrid, pero al encontrar la cueva, el que entra realmente es su hijo, Antonio Blázquez y Delgado Aguilera, que ya ha cursado sus estudios de bachillerato en esta casa, ya tiene un interés enorme por los trabajos de historia y geografía y será que junto con Ventabol entrará él. O sea, como vemos, y esto sí quiero ponerlo de relevancia, casi todos los personajes que vamos a ver relacionados con la investigación en la cueva de los muñecos son personajes de un nivel académico y científico muy elevado. Y junto a él, ¿quién estaba? ¿Quién es Horacio Ventabol? Pues Horacio Ventabol y Ureta, que ahora es un personaje algo desconocido, en su tiempo era una estrella mediática. Entre otras cosas, opinaba sobre el agua, sobre qué había que hacer en España para tener agua y mejor regadío. Dejó una frase mítica, ¿no? Que es menos canales y más agua, no es con canales sino con agua, con lo que se ve. O sea, lo que venía a decir es que había que buscar más extracciones, hacer más pozos, fundamentalmente. Porque él consideraba en esta España del 19, una corriente, ya sé que todos lo saben, que esto no es clase, que es el regeneracionismo, ¿no? Que se buscaba de alguna manera regenerar el país, que luego desembocará. Pues el más famoso es el político Joaquín Costa, el León de Graus, y que desembocará la dictadura de Primo de Rivera, todo este movimiento. Y él consideraba que mediante el agua pues, se podría regenerar y mejorar el país. Y cuando yo digo una estrella mediática es que lo era especialmente porque son famosísimos sus ciclos de conferencias en Madrid contra la teoría de la relatividad de Einstein. Él dio muchas conferencias diciendo que Einstein era poco menos que un peladillas, ¿no? Y que estaba absolutamente equivocado. Eso le dio mucha fama. Bueno, si pudiéramos leer la letra pequeña,
su currículum ahí pues era un hombre del Renacimiento, de todo sabía y de todo opinaba. El propietario del terreno, unos días después, rápidamente, en la zona donde está la Cueva de los Muñecos, registra una mina, en el Cornicablar de Ojalora, en la finca de Terceres. El 28 de mayo de 1878 ya está publicada la cosa. Obviamente, es el instigador de que estos señores insistan en esta zona, trabajo en esta zona, y claro, esta primera apertura, esta primera sima ya produjo, que lo comentamos hace un momento, nuestro caballero, los primeros daños importantes en la cueva. Y a los que sean conocedores de la historia del arte y les guste el arte, puede que les suene el nombre. No, que era Maldonado, que lo veo por ahí, indudablemente. Don Aureliano Beruete, que era el dueño de la finca. Aureliano Beruete, caballero de la Orden de Carlos III, cuya filasteria es virtute emérito. Lo de la virtud, pues lo podemos dejar un poquito en duda. El mérito no lo ponemos en duda. Fue un político, indudablemente, oficial numerario de la Secretaría de Hacienda, y su familia, entre otras cosas, fundaría pues, lo que fueron luego los Altos Hornos de Bilbao. Él era un comerciante de minerales que en este momento, en el siglo XIX, pues, veía en ello la manera de enriquecerse de manera importante, ¿no? Y para ello pues, se aprovechó de la desamortización de Mendizábal y compró enormes extensiones de terreno en la provincia de Jaén, Cáceres, Segovia, Soria, pero especialmente en la provincia de Ciudad Real y en los pueblos del Valle de Alcudia, puesto que tras la Primera Guerra Carlista se rebela contra Isabel II, su tío Carlos María Isidro, aquellas tierras que le correspondían a Carlos María Isidro, el Estado las secuestra, así se llama, las secuestra y las pone en venta, las desamortiza y se hace con ellas. Prácticamente el término de Villamayor de Calatrava, por ejemplo, estaba en sus manos y de hecho durante los años 70, 80 y 90 del siglo XIX, en el boletín oficial de la provincia es fijo entre los 50 mayores contribuyentes de la provincia. El paso de gente como Aureliano Berruete por nuestro paisaje nos ha dejado otro tema pendiente de estudio. Eso generó que buena parte de la población, al desamortizar sus tierras, que estaban de aparceros o de colonos, tuvieron que abandonarlas y se proletarizaron, y ahí nos quedan los esqueletos de aquellas explotaciones de campo que tenían los vecinos, que se vieron obligados a abandonar y que, como digo, la mayoría ya van desapareciendo con el paso del tiempo y que, como digo, sería urgente mapear. Si un joven estudiante de arqueología es un trabajo estupendo, ¿no?, para poder realizar. Él ya había andado listo y de hecho las 24 fincas que había comprado en Avenoja ya las había previamente registrado como minas para conseguir explotaciones de minas. Era un hábil negociante, como digo. Lo que pasa que con esas vicisitudes que da la vida, se las tuvieron que cerrar porque no pagaban los impuestos de la licencia. Claro, esperó a que los geólogos le dijeran cuáles eran las rentables y una vez aquellas que no eran rentables, no tenían venas ni minerales importantes, pues evidentemente dejó de pagar el proceso. Eso sí, es el absentista por naturaleza, no pisó nunca al pueblo. Quien quisiera hablar con él se dirigiera a la calle Jovellanos, qué casualidad, muy cerquita del Congreso de los Diputados, lo que hoy, casualmente también, nuestra operación Bilbao, ahora es el centro, la Casa del Pueblo Vasco, que evidentemente pues, pasa a sus manos. El Museo Sorolla, pues, lo conocen, también era de su propiedad, donde edificó sobre su casa. Y fue rápido en meter la licencia de la mina de la Cueva de los Muñecos, pero estaba ocupado, Esos días estaba muy ocupado, pendiente de que el gobierno adquiriera ese cuadro, un óleo a orillas del Manzanares de su hijo, para ir a la exposición de París de 1878, cuyo pabellón vemos ahí. Bueno, ¿y quién es su hijo? Pues Aureliano Berruete, junto con de la Vega Inclán, es el promotor de Sorolla, que le presenta a Huntington y la Spanish Society, y entre otras cosas, es el fundador de la
institución libre de enseñanza, junto a grandes personajes como Giner de los Ríos, que es indudablemente la cabeza visible de la institución. Y su hijo, que 2 años después del descubrimiento ya heredó todas las posesiones del padre, sí es verdad que estaba especialmente preocupado por eso le gustaban tanto los paisajes, porque tiene una preocupación especial en la geografía, ¿no? Decía que la realidad geográfica pues, ayudaría a esto que estaba a la necesaria regeneración del país. Y él visitó muchos puntos, una magnífica vista de Toledo, por ejemplo, en Rejón, y luego estuvo comisionado en París, igual tampoco pisó sus predios provinciales, porque estuvo comisionado en París muchos años en otras exposiciones universales dirigiendo el COTAR. Blánquez y Ventavol nos dicen que no encontraron ningún resto orgánico en el interior de la cueva, pero que los vecinos le entregaron un cráneo de tapiroide. No es la imagen que ven ustedes ahí, no es la real. De ese cráneo no sabemos nada, no hay dibujos, no hay registros sobre él, pero parece ser que le dijeron que había fósiles en el entorno. Los ingenieros de minas han tenido un papel decisivo en la paleontología en nuestra provincia, desde Casiano del Prado, Guillermo Sur, Rafael López de la Torre, que creó la primera cátedra de paleontología, o Felipe Naranjo de la Garza, que han estado en estas comisiones de los mapas geológicos, han sido fundamentales para conocer nuestro pasado. Y de hecho ellos insistían mucho en recoger y anotar todos los objetos arqueológicos y los fósiles, por otro lado, que encontraban en todas estas exploraciones que hacían. El pionero Casiano del Prado en el 55, cuando ya en los trabajos relacionados con los trabajos de la histórica mina de Almadén, luego Mayada y Henry Kuss, pues van hablando de la riqueza fosilífera de la comarca de Almadén. Ni qué decir de Puerto Llano, que el hallazgo en el 73 se produce por exploraciones buscando precisamente minerales de carbón, es un magnífico yacimiento del carbonífero de Puerto Llano. Buscando agua, la que decía Ventavol, Hernández Pacheco, lo ven en esa foto en su famosísimo experimento de comprobar si el Guadiana Alto y el Guadiana Bajo están conectados, metiendo colorante en unos pozos, lo que ahora es la población de Llanos, que aquí al lado, en la zona de Valverde, Finca Galeana, pues vio durante unos trabajos de pozos, pues encontraron fósiles de elefantes, hipopótamos, caballos, cérvidos, que por ejemplo en este caso se puede ver en Finca Galeana. Y por supuesto nos llevamos hasta los años 30, inevitablemente hablar de Fidel Fiudio, ¿no? En las Higueruelas, una antigua caldera volcánica, pues el famoso yacimiento de las Higueruelas que podemos contemplar en el Museo de Ciudad Real, y que otros equipos de investigación han evidentemente retomaron el relevo de Fiudio, que como saben murió tempranamente víctima de la guerra civil, y sobre todo por los últimos trabajos del equipo de la doctora Ana Mazo, pues nos ha permitido conocer la riqueza de este yacimiento, ¿no? Tan espectacular. Después del 78, ¿qué? Pues esos vecinos del pueblo, como digo, empobrecidos, proletarizados, mujeres y hombres acostumbrados a las penurias, que no le tenían miedo a nada, salvo al hambre y a la enfermedad. En cambio sí tuvieron un periodo de inactividad importante en la cueva, porque en torno a la cueva se generó un miedo. Se generó el miedo, no vamos a entrar aquí en unas disquisiciones antropológicas, todo lo que suponen las cuevas para el ser humano, ¿no? Pero indudablemente pues en ellas habitan animales monstruosos, son un dédalo donde te vas a perder, habitan, de hecho al lado de la cueva del muñeco está la cueva de la cirujana, que era una mujer curandera, hechicera, que en algún momento de la historia pues practicaba allí, porque se crían plantas medicinales importantes, endémicas en torno a la cueva, porque es un buen sitio para este tipo de actividades. Y como digo, pues el ser humano desde Extremo Oriente hasta América, indudablemente, tiene una relación de miedo con las cuevas, y que decir, bueno, la Capilla Sixtina, el infierno, los demonios están en una cueva,
o la cueva abrirá su boca y te tragará. Pero realmente a lo que tenían miedo era a las sombras en la oscuridad de los espeleotemas, de las estalactitas y las estalagmitas que generaban sombras y veían figuras, uno veía una virgen, otro veía un demonio. Y ahí, en ese momento, lo que era la cueva de Ojalora, que así se llamaba, pasó durante ese periodo, hasta la Guerra Civil, en algún momento que no sabemos, a llamarse Cueva de los Muñecos, haciendo alusión a esas formas que hacían. Yo les puedo decir que avezados cazadores les daba miedo entrar en la cueva, incluso se perdían, luego eran un plano, que casi imposible perderse en ella, ¿no? Pero del miedo, el miedo a la sombra, pues les generaba, como digo, un pavor enorme. Y lo que más miedo tenía sin duda, de ahí el título de la conferencia, es a que se nos tragara la tierra. Eso es un pasaje del libro de los Números, cuando los judíos están buscando la tierra prometida y, bueno, Coré y otros, pues se rebelan contra el liderazgo de Moisés y de su hermano Aarón, ¿no? Y bueno, en un momento dado, Dios, como castigo, pues la tierra abrió su boca y se tragó a los hombres y a todo lo que poseían. O sea, llegó a haber un miedo tan cerval que estaba prohibido pasar a varios metros alrededor, porque igual que se había abierto la tierra en 1878, pensaban que se volvería a abrir la tierra y que te podía tragar. Incluso se generaba una laguna en su interior que decía que hacía un remolino enorme, efectivamente, que te llevaba al río, que afuera a un lugar que se llamaba Tabla Caldera, donde si te bañabas, te cogías el subidero y te llevaba al agua de los ríos. Entre el público está mi hermano, sabe que no miento. Y teníamos prohibido, pues evidentemente, sobre todo los más jóvenes, el acceso a la cueva. Y no había monstruos en la cueva, pero de repente, tras la Guerra Civil, los vecinos de la Menoja desconocían que sí había un monstruo en la cueva. Era verdad, la quimera. La quimera habita efectivamente en las profundidades del subconsciente humano y representa deseos insatisfechos y fuentes de frustración. Y bueno, no decirles que precisamente si conocen lo agreste de ese terreno, es medio cabra, medio león, por las fieras que hay allí, y medio serpiente, casualmente, que es lo que se esconde en los agujeros. Y aparece una quimera, posiblemente una de las más terribles, la quimera del oro. En esa España de gasógeno, en esa España de autarquía, esa España que soñaba con grandes inventos que nos permitieran volar. Yo esto algunas veces me retrotrae, perdonen, a algunas fuentes de energía ahora también, ¿no? Que nos prometen cosas maravillosas. Esa España de gasógeno que generó buscar recursos naturales para poder paliar esa falta de importación del exterior, tras la Guerra Civil, y que en el caso del Puerto Llano, las piedras bituminosas, por ejemplo, pues tuvieron unas consecuencias medioambientales auténticamente esas. ¿Y aquí qué se buscó? Pues aquí el periódico ABC, un periódico de referencia nacional, publica en el 46 que hay oro y mármol en la Cueva de los Muñecos, junto a otros hallazgos arqueológicos. Una noticia que rápidamente, a los pocos días, el 24 de agosto, el 11 de agosto el ABC, el 24 ya se reproduce la prensa del movimiento, en este caso el Diario Lanza, y se insiste fundamentalmente en que el nombre del río, Ojalora, significa hoja del oro, algo que se sigue repitiendo en la localidad hasta el siglo XXI, desconociendo que el Ojar es un patronímico, que Abel Ojar es el pueblo y el río es Ojar Lora, por tanto es un patronímico de una familia de origen posiblemente bereber que en el siglo X y XI, pues hasta el siglo XII, controlaba el territorio. Esto que les puede parecer a ustedes que no tiene ninguna consecuencia para la cueva, sí la tuvo porque cuarzo aurífero, en principio esa noticia hace indicar que había oro en ese cuarzo, con las peinas blancas que llamamos por allí, y de hecho, a poco que se dé una vuelta en torno a la cueva, se ven restos de esa explotación de voladuras y eso que se practicaron en busca del oro de la cueva. Y en torno al mármol azul, en otras cuevas al lado, rápidamente se levantaron casas, se construyeron carreteras,
y se intentó explotar esas canteras de mármol azul, que ahora pues quedaron abandonadas allá, que fue una pérdida medioambiental importante, pero también patrimonial, porque es verdad que han sido objeto de estudios en los últimos años por algunos de nosotros. Había un amigo Angelillo que nos ayudó muchísimo en esta cuestión, su hijo Alonso, y porque entre otras cosas había una serie de grabados históricos que nos estuvo dando David Gallego de ellos, de gran boga actualmente, que bueno, están siendo objeto de estudio y lamentablemente han dejado muy pocas cavidades, solo se han visto en la fotografía como referencia. En esos años es cuando se abre la entrada actual a la cueva. Se ciega la sima por donde entraron en el 87 y en ese momento la familia Mendoza, que era ya propietaria del terreno, abre esta galería. El régimen, oficialmente, en una entrevista que tuve yo con el jefe local del movimiento de entonces, me insistía en que se hizo para ayudar a las contrapartidas de la Guardia Civil que tenían serias dificultades en la represión de los guerrilleros del Partido Comunista que campaban y campeaban a sus anchas por un territorio de una localidad con una grave tensión social muy polarizada por la represión tras la guerra, porque arrastraba, como comarca minera, arrastraba serios problemas sociales desde el inicio del siglo XX, que el otro día Juan Carlos Buitrago nos hablaba, que en 1934 tuvieron su eclosión con un seguimiento en la provincia que fue el más seguido en la Revolución del 34. Esa es la versión oficial del régimen. Los papeles son testarudos. Los papeles dicen que la familia Mendoza abrió la galería para empezar a explotar el oro que había en el interior de la cueva, que contribuyó seriamente al deterioro de la misma. Con el paso de los años, con el avance del desarrollismo, la familia Mendoza dirá que la apertura de la galería fue para el desarrollo turístico de la cueva y que los responsables de haber roto las estalactitas fueron los niños de los cortijos cercanos. Eso es pero realmente todo empezó ahí. Como España seguía avanzando, llegamos al desarrollismo franquista y hay que seguir buscando fuentes de financiación. Y entonces el gobierno civil considera que la Cueva de los Muñecos es un recurso turístico de primer orden y manda, se hace un reportaje importante, el Anuario Comercial Manchego de Carmelo Cepeda Heredia, y se considera que Abenójar es un punto turístico a la manera de los años 60 de desarrollo. Así, la película esta del turismo es un invento, me encantaría que la vieran ustedes despacio con ojos de hoy en día y verán que es una crítica mordaz importante. Y vamos, yo en el caso este de la Cueva de los Muñecos con unas analogías extraordinarias. Y insiste en hacer unos publireportajes donde se pone en valor la importancia de esta cueva y otra, y aquí es donde nace el bulo de que hay otro montón de cuevas y que la cueva está sin explorar y que es enorme y que es grandísima y que te pierdes. Este es lo que ahora se repite cuando vemos noticias de hoy en día. Incluso en el contexto de la época se insiste en que ya estamos viendo en ese valle tan bonito todo lleno de casitas, que es el modelo que se implantará, por ejemplo, en la laguna de la 2 días después, eso sí, se insiste que no es posible construir un albergue, que es lo que reclamaba el alcalde del turismo de su invento, construir un parador nacional de su pueblo, de construir un parador, porque resulta que no hay camino ni carretera para ir a Cerzuela y por tanto para ir a la cueva. Aquí este reportaje es muy importante porque incluso se alude a que tampoco es posible que prospere la cantera de mármol azul, que los testigos que quedan de ella son cuando se reconstruyó la iglesia tras los daños de la guerra civil y que ahora se ha convertido en un monumento que hay enfrente del templo, esas piedras azules. Se insiste, además, y aquí sí lo quiero recalcar, que esto es iniciativa, esta visita de
de la gente del ordenador civil, es iniciativa del ayuntamiento de entonces, de Molino, pero sobre todo del cura párroco de entonces, que hizo una labor pastoral espectacular, Jesús de Lares Villegas, donde hace ver que más de 200 niños no tienen manera, bueno, viven sin luz, viven sin agua corriente y no tienen manera de ir al colegio. Y que eso es consecuencia de las malas comunicaciones. Un día después de este reportaje, Eulalia Molinero es recibido por el gobernador civil y se ponen en marcha algunas mejoras en la localidad, entre ellas pues, la construcción del siglo del grano, por ejemplo. Y se inician los trabajos de lo que no será un camino. Solo pedían un camino, al final es una carretera, que actualmente por donde se va el madero. Y fíjense, en historia, los historiadores trabajamos siempre con el concepto espacio-temporal. Las cosas pasan en un tiempo y en un lugar determinado. Y posiblemente la idea del turismo, promocionada por la familia Mendoza, era acertada. Porque si vemos en el pueblo americano, en aquel momento contaban con un cortijo denominado en la arquitectura tradicional, del tipo andaluz, que es un fortín al que solo tiene una puerta de entrada. Y que evidentemente, al día de hoy, es cierto que puede ser puesto en valor como establecimiento hostelero de turismo activo, donde tiene una bicicleta, unos caballos, unos guías, efectivamente, o sea, las condiciones existían. Pero claro, en aquel momento no había ni energía eléctrica, ni agua, ni tan siquiera camino para poder poner en marcha ese incendio. Y aquí se insiste mucho, en este momento, en el tema del oro. Ya se habla de que el oro ha sido una mala idea y que el oro bárbaramente ha destrozado las estalactitas, la quimera del oro, pero se van a gloriar y decir, bueno, pues si le quitamos la importancia del oro, pues le damos, de que es un yacimiento arqueológico extraordinario. Entonces se dice que en su interior han aparecido vasijas, ruedas de molino y tal, y que ha vivido el ser humano. En esto contribuye fundamentalmente este señor, García de Mora, que hace un reportaje icónico sobre unas pregoneras albinas de la localidad y en ella insiste que en la Cueva de los Muñecos vivió el hombre prehistórico y que hay huesos fosilizados de seres racionales e irracionales. Casualidad del destino, un amigo Angelillo me enseña esta publicación, un día después el director del Museo de Ciudad, Ignacio de la Torre, me enseña esta pieza y me dice que dónde ha salido. Y bueno, pues la pudimos identificar de qué población era y ha estado presente en las exposiciones de metalurgia y atémpora en un lugar destacado, es un pico de minero, que bueno, gracias luego a nuestras posteriores investigaciones, pues hemos visto que pertenece al yacimiento de la de bronce, que es el Castillejo de la Encarnación, en la finca Valle de la Virgen. Lo que hizo Cepeda fue coger, o dio orden de que, los alcaldes de entonces, cogió varios restos arqueológicos, tal vez lo engañaron a García de Mora y a Cepeda, diciéndole que eran del interior de la cueva para dar importancia. No lo sabemos. La OGE elige el lugar como lugar de paleología. Esto es fundamental para que la gente de mediana edad como nosotros pues conozca la cueva de su niñez, parte de la experiencia que he pasado por ahí, pero ya que la transición democrática se convierte en un icono de empezar a ser objeto de trabajo por parte de los estudiantes, incluso por ser de la cueva a socaire de cada uno de los tiempos que ha tenido el país, se genera una conciencia ecologista de respeto y de cuidado y de que hay que preservar el lugar. Y pues, García Bressó insiste mucho en los daños de un turismo alienado y descontrolado, que en el caso, por ejemplo, de la laguna de Ruidera lo estamos viendo, que pues, ha provocado daños medioambientales importantes. Aquí quiero hablar del grupo de paleología Hueso, que desde entonces hace una labor importante en el cuidado de la cueva. Y bueno, la Administración Regional cataloga el yacimiento, en vista de las noticias que había hasta el momento, como un yacimiento arqueológico de carácter internacional en la actual región. Hasta que ya este señor. Trinidad Torres, Pérez Hidalgo, Trino Torres, un grande, el más grande por supuesto para el antropólogo especialista en osos, que en los años 70 posiblemente, llamado entiendo por él conocía el dato del cráneo de tapiroide, de Blasque y Ventagón, imagino, no lo sé, o por su conocimiento de geología, pues decide, hace lo primero la primera cartografía de la cueva, como ven, pequeña y fácil de desempeñar, e inicia los trabajos. Y en ello pues encuentra una serie de fauna, pues como
equidos, jabalí, un tipo de bóvido, sin determinar, alce y rinoceronte, especialmente el astrágalo, la pata izquierda trasera de un rinoceronte, que para mí este dato sí es muy importante porque tal vez esto sí nos pueda remitir al cráneo del tapiroide, al que aludían estos científicos del siglo XIX. No lo sabemos, pero podría ser. Y un dato muy interesante, coprolitos, o sea, heces de hiena. Animales, fauna toda ya representada en el arte prehistórico, y el tema era cómo habían llegado. Trino Torres lo que tiene que discernir es cómo ha llegado esos fósiles al interior de la cueva. Ya sabemos que por la galería actual, ¿no? Porque fue practicada después de la Guerra Civil y podría haberse abierto otra sima y haber ido cayendo esa fauna al interior. Difícil porque los coprolitos de hiena indican que las hienas han estado dentro comiendo y viviendo. Y bueno, los geólogos de entonces decían que es que las aguas caídas habían generado una corriente que había arrastrado los huesos de fauna que vivían en el exterior de la cueva y los había dirigido al interior, por eso su es lo que Trinidad Torres determinó. Ya vendrá. Eso seguía sin explicar los coprolitos de hiena. La fauna en un periodo de integración en el Brisburg, que se llamaba entonces, es una fauna de un periodo relativamente cálido, más o menos como ven, pero en un periodo que ya aparece un más grande depredador del momento, que es el hombre de la vida. Un hombre que ya es capaz de organizarse socialmente a la hora de sus actividades, la caza, pero también con creencias importantes en el más allá, capaz de confeccionar herramientas y de vivir en grupos sociales. Eso, entre los datos conocidos, el hecho de la fauna que aparece, el considerar que se podía entrar a la cueva de alguna manera y que podía existir el ser humano como hasta ese momento creíamos, nos hace en el año 2010 a una serie de personas, ciertamente autoengañadas por don Antonio Gómez Laguna, que fue el verdadero instigador de esta historia, donde geólogos importantes y especialistas sobre todo en arte prehistórico, posiblemente el mejor de todos ellos, Ramón Monteparquín, nos formamos un equipo que algunos de los compañeros están por ahí, aprovecho para saludarlos, un equipo de investigación, porque igual que les decía de las cavidades, en torno a 400 kilómetros de la cueva de los muñecos no hay ninguna cueva con arte prehistórico. Entonces iniciamos esta aventura, efectivamente comprobamos que es del Silúrico, unos 443 millones de años, calizas, el escaso desarrollo de la cueva, el tema del vandalismo, la mayor representación cárstica de la zona, la evidencia de los buscadores de tesoros y los buscadores de inmortalidad y fama. Eso sí es especialmente grave, no tanto por las ansias de bienestar se atacara la cueva. Bueno, decidimos dividirla en una serie de salas y los trabajos a los que nos enfrentamos fue cómo se formó la cueva, nueva cartografía, hicimos sondeos arqueológicos y prospectamos las paredes en busca de ese arte prehistórico. Y especialmente los grabados, que los más cercanos los tenemos en Guadalajara, en la Cueva de los Casares, y en Guadalajara bien arriba, o sea, muy lejos, a muchos metros. Y, evidentemente, indicios de pintura rupestre. La pintura rupestre que nosotros conocemos del entorno, indudablemente, es, efectivamente, que es muy numerosa y aprovecho, una vez más, la presencia del doctor Bayroclin, ya sabemos prácticamente todo, el conocimiento de este fenómeno, es un arte pues, que se mueve en periodos mucho más modernos, el calcolítico y la primera edad de tierra, más o menos. Pero de arte del paleolítico, pues como digo, no tenemos ninguna evidencia. Entonces, bueno, pues empezamos el análisis de esas paredes. Fijamos especialmente en estas grietas, pues se podían pertenecer a grabados. No había representaciones claras, bien es cierto que en alguna de las salas había pigmentos que podían haberse sido. Pero periodos muy húmedos han velado de todas maneras las paredes y dificultan enormemente su investigación. Y en la sala 5, a la que se entra por un estrecho laminador,
vemos las dificultades para pasar, hicimos 2 sondeos arqueológicos para determinar si hay presencia humana o no. Y evidentemente comprobamos que Trinidad Torres, como no, tenía razón, y que es un yacimiento paleontológico, pero no es un yacimiento arqueológico. Y comprendimos cómo se formó la cueva. Esa última sala se formó porque hubo una enorme carga de agua del río que está a esa altura, del río Ojalora, que entonces estaba a esa altura, y fue disolviendo no de arriba a abajo, como se creía, sino de abajo hacia arriba. Por eso al final lo que acaba es abriéndose una sima en el terreno. Por tanto, un efecto muy diferente. Hubo periodos de sedimentación muy fuertes, la limpiaron, la volvieron a colmatar, y precisamente se puede observar que en esa última sala, cegada, está la entrada original de la cueva, cómo se entraba, que ahora está, ya digo, cegada, y el río está a una cota más baja. Claro, el río ha ido erosionando la roca y vemos que fue una sala donde especialmente, además de llenas, hubo osos, donde hibernaron los osos, y bueno, y periodos húmedos y periodos más secos que hayan formado. Y efectivamente la datación de Trinidad Torres era más o menos la correcta, y bueno, resumiendo, pues estuvo abierto en el Pleistoceno medio. En un momento de mucho medio Neoloceno fue cuando se cegó, y bueno, evidentemente los restos de fauna de la cata 3, que son mucho más antiguos que las oseras, se habían desplazado por el agua. Además de las oseras, en las paredes están los zarpazos de los osos, que afortunadamente nadie ha visto ni falta que hace, ni nadie ha podido enterar. ¿Qué tipo de oso? No lo hemos podido determinar con certeza exactamente, claro, porque los zarpazos son de crías fundamentalmente, es difícil de determinar. El oso no hay que sorprendernos especialmente. O sea, el libro de Montería de Alfonso XI, cuando habla de estos territorios, pues habla que es buen monte de oso y de puerco, ¿no? Incluso en las relaciones topográficas de Felipe II en el siglo XVI, pues aluden la tierra montosa de grandes jarales y ventiscares, monte pardo, muchos osos, muchos lobos, muchas zocas y muchas otras salvajinas, ¿no? Por tanto, y que hay que perseguirlos porque se comen las comunidades, fundamentalmente. Yo nunca había reparado, lo conozco desde que soy niño, es al lado de la Cueva de los Muñecos, la cúspide es la Peña del Oso. Siempre pensaba que era porque los vecinos, pero ahora no se me imagino que se llevan los parajes del siglo II. Entonces, bueno, vemos que la entrada actual realmente es la parte más nueva de la cueva, y la parte más antigua es la que está cegada. Por tanto, tenemos que entender, como veis, una altura de la cueva, una apertura de la cueva a la altura del río, lo cual se entiende ahora que a pie parado las hienas entren dentro, puedan hacer sus defecaciones, consuman cadáveres de animales o carroña, que es su acto habitual, y por tanto más o menos este sería un paisaje cercano a la realidad de los fósiles que Trino Torres puso en valor. Un paisaje abierto, con zonas espesas de matorral, muy parecido, pues decía, lo del prístino, muy parecido al que tenemos hoy en día. Esto es el pasado. ¿Y el futuro qué? Ya terminamos. Pues evidentemente hay que hacer una planificación importante. Hay que trabajar. No podemos trabajar con los modelos que hemos trabajado estos 145 años, que hemos visto que no se ha llevado a nada. Hay que pensar en una figura de protección efectiva, hay que hablar con la propiedad, hay que hacer un estudio de capacidad de carga, cuánta gente entra, una labor de documentación, una restauración, una limpieza y acondicionamiento, formar a profesionales especializados y un estudio económico. El patrimonio arqueológico se dice por activa y por pasiva en los medios de comunicación, y el paleontológico está en sello perpetuo. Realmente solo disponemos actualmente, y gracias al SEPRONA, que es el único que vela por la seguridad de estos lugares, a pesar de que hay un poderoso imperio de la ley, desde leyes nacionales que la protegen, leyes del patrimonio geológico, las leyes de impacto ambiental, consejos del patrimonio mundial, cultural y natural del Convenio de París, que especifican este tipo de lugares. Destacados especialistas insisten en que el patrimonio paleontológico corre una serie de riesgos de destrucción
y de expolio para finalidades comerciales, que no se ha tomado conciencia hasta tiempos muy recientes de él. La legislación ha de mejorarse para que dé un mejor tratamiento y que lamentablemente solo tiene proyección social cuando se trata de restos humanos o de dinosaurios. Hay que desarrollar una legislación más fuerte porque estamos en una fase muy incipiente. El camino es crear centros de interpretación y centros museísticos. Ojo a los centros de interpretación, porque luego se ir a visitarlos, están sucios, nadie tiene la llave y están cerrados. El sistema hoy en día es muy fácil. La vecina localidad de Sacervela, el subterráneo de su campo de aviación, los ha escaneado gracias a GDH, las cuevas se escanean, se hace rápido, barato y se reproducen con materiales sintéticos, se pueden explicar muchas cosas, y tengamos en cuenta que los últimos millones de años en la provincia de Ciudad de Cuenca, Guadalajara, Albacete, tienen una importante representación. Y la ley nuestra de patrimonio cultural tiene figuras para proteger, bien de interés cultural de zona paleontológica o yacimiento paleontológico de interés patrimonial, que es el que especialmente les recomiendo como figura de protección. Porque la comunidad paleontológica la tiene que investigar, pero la autoridad política tiene que gestionarlas, tiene que definirlas legalmente, tiene que difundirlas y tiene que utilizarlas didácticamente. Pero el patrimonio es un bien social, es un bien de todos. Nosotros, la sociedad, somos los que nos tenemos que responsabilizar de su gestión. No podemos esperar que todo nos venga dado ad hoc, porque todo lo que ha venido atrás dado ad hoc ha fracasado y la ha destruido. Yo aquí hago una reflexión amarga. Se habla del geoparque, les he hablado de la laguna de Micho, les he hablado de la Cueva de los Muñecos, que es la única representación cárstica prácticamente en la subreserva. Y resulta que está fuera del geoparque. Algo que dice que vale, que no va a proteger nada, pero que va a mejorar la vida de sus habitantes. Creo que privar a los vecinos de Abenojara de esta oportunidad, creo que al menos debería ser públicamente privada. Porque no volvamos a las andadas de las quimeras. Y quiero romper una lanza en favor de esos niños de los cortijos que decían que destruían la prueba, que realmente lo único que querían es emular el Eibar en la Eurocopa del 64 o seguir a las estrellas que ven en las pantallas del cine de Don Andrés o del cine de Baristo y por supuesto aprender unos ritos de sociabilidad basados en la solidaridad de lo poco que se tenía. Los hijos y los nietos de esos ahora son a color y piselados para no ofender, pero trabajan activamente. Es cierto, la nueva Abenojara está trabajando en que conozcan su patrimonio geológico, lo difundan, lo comprendan, vean los retos a los que se enfrentan, puedan ver incluso la aportación que tiene a su medio social y de las viejas ventanas del abandono de las canteras, creen en un concepto nuevo de turismo inteligente, con políticas y acciones de gestión preventivas y con enfoques estratégicos de cara al futuro. Creo que tienen que formar personal especializado porque la planes de formación y empleo, prácticamente todos los pueblos de la provincia de Ciudad Real están haciendo experiencias al respecto, cuando además se está apostando desde lo privado y desde lo público por nuevos alojamientos rurales como destino turístico importante. Y por supuesto, gracias a Dios, los visitantes de la cueva hoy en día es un turismo responsable, formado, respetuoso, y en ese camino tenemos que ir. ¿Por qué no tenemos que tener miedo a afrontar la cueva con nuevos retos, a investigarla, a avanzar hacia el futuro? Porque puedo garantizaros una cosa: más allá, a pesar de lo que creía mi abuelo, más allá no hay ningún monstruo. Bueno, no sé, yo solo les deseo suerte a la Cueva de los Muñecos, les deseo suerte a nuestros paisajes naturales, porque tal vez vengan otros monstruos que todavía no hemos sabido calibrar. Nuevamente la quimera no quedó bien muerta y ha renacido. Y ya digo, buena suerte a nuestro patrimonio natural, a ustedes, buenas noches y muchísimas gracias.